Abusan sexualmente de dos mujeres, una menor de edad, durante asalto a bus extraurbano en la ruta interamericana. La unidad fue asaltada en el trayecto entre Los Encuentros, Sololá y Tecpan, Guatemala. Incrementan los asaltos en el transporte público. En lo que va del año, la PDH contabiliza más de 20 fallecidos a raíz de la violencia. Consternación en el municipio de El Quetzal, San Marcos, por muerte de migrante Jenner Rodas en un crimen ocurrido en Nueva York. Familia busca repatriar cuerpo. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Ya nos encontramos a la mitad de la semana. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Pamela Valdés. Iniciamos con las noticias. Los hechos de violencia en la ruta interamericana no cesan. Esta vez los delincuentes no solo asaltaron a los tripulantes, sino que abusaron sexualmente de dos mujeres. Una de ellas era menor de edad, según una denuncia. Otro hecho de violencia se registra sobre la ruta interamericana. Esta vez un autobús de los transportes Araceli, que se dirigía de Santa Cruz del Quiché hacia la ciudad capital. Los usuarios relataron que el bus fue abordado por hombres armados en el lugar conocido como Los Encuentros, a eso de las 5:30 de la mañana, quienes los despojaron de sus pertenencias, pero no conformes con las fechorías, abusaron sexualmente de dos mujeres, una de 17 años y la otra de 18. Los delincuentes se bajaron del autobús en Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, lugar en el que los usuarios pidieron auxilio a los bomberos municipales departamentales, quienes atendieron a 3 pasajeros agredidos por los delincuentes y trasladaron a las mujeres al Hospital Nacional de Tecpan. El bus fue asaltado desde el tramo desde Los Encuentros hacia Tecpan. Lamentablemente, durante el asalto y en este tramo, pues también abusaron sexualmente de dos personas de sexo femenino, quienes fueron trasladadas al hospital acá de Tecpan, una de 17 años y la otra persona de 18 años. De la misma manera se atendieron a varias personas de la tercera edad, que representaban crisis nerviosa luego de que fueron despojados de sus pertenencias. Este hecho se suma a varios asaltos ocurridos sobre la ruta interamericana, a pesar de los puestos de registros que la Policía Nacional Civil implementa. El último hecho reportado fue la muerte de un ayudante de un bus ocurrido el pasado 16 de julio, también en Tecpan, Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y la Organización de Mujeres Tierra Viva de Chimaltenango se pronunció ante el hecho delictivo y de violencia e inseguridad en el transporte público de las rutas quichelenses. La organización exige seguridad en la carretera del país. Se ve que los derechos de las mujeres están siendo vulnerables en cualquier momento, en cualquier lugar y en donde sea, ya que esto de los transportes pues fue algo repugnante, ¿verdad? Porque no solo en otras ocasiones yo he viajado y nos han asaltado, nos han quitado todo, donde han golpeado también a las mujeres. Es justo y necesario que las autoridades pongan atención también en carreteras, porque no es posible de que sigan pasando estos hechos hacia las mujeres. Cuerpos de bomberos voluntarios informaron este miércoles que dentro de un vehículo fue localizado el cuerpo de un hombre de unos 25 años con una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo. El hecho ocurrió en el kilómetro 45 de la ruta hacia Santa María de Jesús. Cuando las autoridades llegaron al lugar, constataron que la persona ya no contaba con signos vitales. La persona fallecida fue identificada como Damián Monzón, según información preliminar de la Policía Nacional Civil. Según la PNC, una de las versiones que se maneja sobre el hecho es que uno de los acompañantes disparó al joven en la parte trasera del cráneo. La institución aseguró también que a partir de la información brindada por los familiares de la víctima, él trabajaba como conductor de Uber y llevaba a varias personas a diferentes puntos del país. Durante los últimos días se han contabilizado un incremento en la delincuencia, debido a que algunas cámaras de videovigilancia han captado a presuntos delincuentes despojando de sus pertenencias a peatones en la ciudad de Guatemala y en el interior del país. Nos enlazamos con Fernando Cabrera, que nos cuenta más al respecto. Fernando, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola Pamela, un gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia del Noticiero Guatevisión. Y así como tú lo estabas mencionando, pues justamente nosotros en las emisiones pasadas y en los últimos días hemos estado contando respecto a este aumento en la delincuencia en los diferentes sectores del territorio nacional. Por lo tanto, nos trasladamos aquí a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que nos cuenten cómo está este tema y qué seguridad se le puede dar a estas personas. A mi lado se encuentra Jorge Aguilar, portavoz de la PNC. Jorge, buenas tardes para Noticiero Guatevisión.
Tenemos el caso de una mujer que fue asaltada, pongámosle, en la zona 15 y otro justamente que un video que salió de parte en la zona 10. ¿Qué se sabe respecto a eso y cuántas denuncias, digamos, han tenido ustedes respecto a esto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil, de acuerdo a estos videos que se han viralizado a través de las redes sociales, es venir e implementar más seguridad específicamente en el sector de zona 10, zona 15, que son los lugares que han sido denunciados a través de estas denuncias, a través de las redes sociales, de estos videos que se viralizaron. Durante este año se reporta la detención de más de 585 personas capturadas flagrantemente en el momento que estaban robando o hurtando algún tipo de situación a un peatón o a un automovilista. Además de eso, es importante hacer el llamado a los ciudadanos a denunciar este tipo de situaciones. En muchos de los casos no se coloca la denuncia, pero la denuncia es importante, porque al momento que usted denuncia, incluso su artefacto telefónico que ha sido robado, de esta manera se puede ubicar, así como hoy se realizaron operativos en el sector del Guarda y se han encontrado teléfonos con reporte de robo. Estamos hablando hace poco de que si no hay venta para esto, obviamente no hay demanda de que puedan estos presuntos delincuentes hacer este tipo de fechorías. En el caso de los allanamientos, ¿qué es tanto lo que se está buscando y cuántas capturas se han tenido durante los últimos días? Durante los últimos días se han detenido a más de 12 personas que están vinculadas al tema de teléfonos robados. Es importante hacer la mención acá. Por favor, no compre situaciones de dudosa procedencia. En muchas ocasiones estas cosas están compradas incluso con sangre de guatemaltecos inocentes. Por favor, no lo haga. No compre teléfonos robados o de dudosa procedencia. Y si usted tiene un teléfono que sea de dudosa procedencia, usted podría estar puesto también a disposición de los tribunales por la posesión de un teléfono robado. Muchísimas gracias, Jorge. Pues así como le estaba comentando Jorge Aguilar, ya son más de 500 casos los que han habido de capturas de personas que están vinculadas a este tipo de asaltos en el territorio nacional, dado a conocer de que es parte tanto de la ciudad como Misco y como también en el territorio, digamos, en los departamentos donde se han visto este tipo de delincuencia. Con imágenes de Elmer Vargas, yo regreso a Estudios Centrales. Pamela, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Gracias, Fernando, que tengas una excelente tarde. En Suchitepeques, personal de la Brigada de Socorro de Chicacao rescataron al piloto de un vehículo que quedó atrapado en la corriente del río Coché en el kilómetro 135.5 de la ruta CA2 en Aldea Nahualate, Chicacao, debido al desbordamiento provocado por las lluvias registradas ayer por la tarde. El hecho ocurrió cuando el piloto de un pick-up intentó cruzar la corriente del río desbordado y quedó atrapado en el interior de su vehículo, corriendo el riesgo de ser arrastrado. Los socorristas identificaron al piloto como Sergio Vicente, de 30 años, quien venía de la ciudad capital y se dirigía hacia San Carlos Sija, Quetzaltenango. Fue atendido en el lugar por crisis nerviosa. Un vehículo se prendió en llamas en el kilómetro 188 a orilla de la carretera que conduce de Retaluleu a Quetzaltenango en Tierra Colorada, San Felipe. Bomberos municipales departamentales de San Felipe trataron de apagar el fuego con extintores, pero no fue posible. Cuerpos de socorro explicaron que se había destacado unidades de socorro y que en conjunto habían sofocado las llamas restantes del vehículo y el propietario no se encontraba en el lugar. Franklin Reyes, de 34 años, perdió el control de un tráiler en donde transportaba banano en el kilómetro 197 de la ruta CA2 en jurisdicción de la aldea Shab, en la cintal Retaluleu. Se salió de la ruta y colisionó en un muro de tierra para evitar afectar a más vehículos. El piloto indicó que viajaba de Coatepeque, Quetzaltenango, y se dirigía a Puerto Quetzalescuintla cuando el transporte pesado presentó fallas en el sistema de frenos. Socorristas atendieron a Reyes en el lugar por crisis nerviosa y no fue necesario el traslado hacia un centro asistencial. Y las dos niñas que murieron calcinadas en una aldea de Cobán la noche de ayer martes ha generado varias versiones del por qué no pudieron salvar su vida y del por qué no había un adulto en la vivienda al momento del incidente. La Escuela Rural Caralá de Cobán ya no será la misma al apagarse la luz de dos niñas que murieron en un incendio la noche de este martes y que en la comunidad ha provocado murmuros, pero nadie se atreve a hablar al respecto, mientras que el COCODE indica que hay varias versiones del por qué las menores no pudieron salir durante el incendio. Nosotros lamentamos como vecinos, como autoridades comunitarios, lamentamos las dos pérdidas humanas de esas pobres niñas inocentes, indefensos,
presos que no pudieron hacer absolutamente nada. Pues tenemos entendido versiones, no me puedo adelantar ni puedo decir nada, sino que los papás habían salido a comprar alimentos. Los padres no estaban en casa, por lo que ellos y un menor nada más se salvaron de morir entre las llamas. Según la comuna de Cobán, se apoyará con la construcción provisional de una vivienda. Al dar la noticia anoche de lo que había sucedido, pues uno se pone bastante triste. La verdad, a veces uno no entiende las cosas, ¿verdad? ¿Por qué pasan? Sobre todo a niños inocentes. De parte de la municipalidad, pues están los compañeros ahí trabajando, se hizo el descombro de lamentablemente todo lo que sucedió anoche. Ahorita los compañeros están levantando una vivienda provisional de 2 ambientes como la tenían los señores, para que en su momento pues ellos también puedan regresar a su polígono. El entierro será este jueves en horas de la mañana en la comunidad de origen de las 2 menores. Para Guatevisión, Elio Nuila. En el departamento de San Marcos, varias personas han perdido la vida en busca de una mejor calidad de vida en Estados Unidos y en otras en el trayecto. El departamento de San Marcos llora la muerte de Jenny Rodas Pérez, de 31 años, originario de El Quetzal, San Marcos, municipio que está ubicado a 64.1 kilómetros de la cabecera departamental. Rodas perdió la vida al ser atacado con arma blanca por delincuentes al tratarle de robar su motocicleta eléctrica en Nueva York. Este miércoles ha trascendido que familiares buscan ayuda para repatriar los restos del migrante guatemalteco. Hay diferentes tipos de fallecimientos, ¿verdad? Los que han fallecido en Estados Unidos, los que han fallecido cuando van en tránsito, ¿verdad? Entonces, para cada uno, pues siempre hay un efecto colateral, ¿verdad? Para las familias específicamente, que son las que ya no, primero pierden el ser querido, ¿verdad? Pero aparte de eso, se quedan afectadas emocionalmente. Implementamos estos programas, ¿verdad? De atención directa en el tema psicoemocional a niños, padres y madres de familia. En este 2022, varios casos de migrantes guatemaltecos que han perdido la vida han sido conocidos. Según la coordinadora del programa de salud mental del área de salud de San Marcos, se registran más de 80 víctimas colaterales luego del fallecimiento de migrantes en Texas. Sí, bueno, primero, si son repatriados los cuerpos, ¿verdad? Se hace el cierre del duelo. Pero si en caso van en tránsito y nunca saben de ellos, hay un problema que se genera como crónico, ¿verdad? De tristeza, ansiedad, porque nunca ven el cuerpo de la persona que nunca aparece. Debido a la falta de oportunidades laborales en nuestro país, jóvenes continúan con el anhelo de viajar hacia Estados Unidos, a pesar de los riesgos. Para Noticieros Guatevisión, reportó Cristian Cas. Toyota Fortuner, deja atrás el asfalto, entrega inmediata, PBX 1705, 80 años, Cofiño está. Vamos a noticias internacionales. El presidente Joe Biden anunció que perdonará hasta $10,000 de la deuda universitaria de ciertos estadounidenses que tienen necesidades financieras, entre ellos los latinos. La iniciativa no escapa de la polémica. Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de $1,600 billones, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta $10,000 de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles. Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan, las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de $125,000 al año. Si ganan más que eso, ya saben, no califican. La Casa Blanca se ha enfrentado a la presión del ala liberal del partido de gobierno, que sugiere un alivio más amplio a los estudiantes, y al mismo tiempo a las críticas de algunos moderados y republicanos, que cuestionan el subsidio. Los latinos representan el segundo grupo más propenso a solicitar préstamos privados para costear sus estudios universitarios. Esto de acuerdo con cifras de la organización Iniciativa de Datos Educativos. Hoy muchos estudiantes estadounidenses y sus padres están preocupados por la universidad. Están preocupados de que no tienen para que el estudiante vaya a la universidad. Ryan Powell es profesor y codirector del programa Preparando el Futuro Docente en la Universidad de Indiana.
Asegura que entre 2010 y 2022 ha habido un cambio drástico sobre la percepción de los estadounidenses sobre las deudas estudiantiles. Vemos que los estadounidenses ahora creen abrumadoramente que el gobierno debería participar. Y que la educación superior se ha vuelto más importante en la actualidad, aunque para muchos es inaccesible. Escuchan sobre la deuda estudiantil paralizante, lo que impide que otras personas participen plenamente en el sueño americano. Críticos de la iniciativa, entre ellos el Comité Nacional Republicano, consideran que la ayuda del gobierno es un regalo para los ricos y alegan que es una carga injusta a los contribuyentes de bajos ingresos. Jorge Agobián, Voz de América. En redes sociales circuló un video en donde se aprecia a una aeronave arder en llamas de la línea Viva Aerobús, luego que el motor presentara una falla. Esto según los pasajeros, después de despegar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla rumbo a Los Ángeles, California. De acuerdo con la usuaria que compartió el video, en el vuelo los tripulantes no dieron indicaciones a los pasajeros de cómo actuar y tampoco recibieron explicaciones. Según información preliminar, el avión Aerobús A320 aterrizó nuevamente en la capital de Jalisco después de 43 minutos en el aire. Esto por las afecciones que se mostraban en el motor del avión. Hasta el momento ni la aerolínea ni el aeropuerto de Guadalajara han hecho alguna declaración tras lo sucedido. Rusia y Ucrania se acusaron de poner en peligro la central nuclear de Zaporilla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el organismo instó a cesar toda actividad militar cerca a este sitio. En la reunión convocada por Rusia, los dos países aseguran estar listos para permitir el acceso de un equipo de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica al sitio, pero la misión no ha podido ser programada. Por otro lado, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, insistió a las partes en la necesidad de detener toda actividad militar alrededor de la central. El Papa Francisco pidió el miércoles al mundo que se evite el riesgo de un desastre nuclear en Ucrania. En su mensaje durante la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, reiteró que la guerra es una locura tras 6 meses del inicio de la invasión rusa a ese país. Varios países han manifestado sus temores ante la posibilidad de un desastre en la mayor central nuclear de Europa, ocupada desde principios de marzo por el ejército ruso y objetivo de recurrentes bombardeos. El Papa llamó la atención también sobre los dramas que deja la guerra y volvió a condenar a quienes comercian con las armas. Toyota Fortuner, deja atrás el asfalto, entrega inmediata, PBX 1705, 80 años, Cofiño está. Congreso archiva ley de ciberdelitos. ¿Por qué tomaron esta decisión y qué dicen diputados sobre el tema? Además, consultamos a la Conred sobre las áreas de riesgo en Villanueva. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. La red Niña Niño presentó esta mañana un informe sobre el estado de la niñez en Guatemala. Según el grupo de organizaciones activistas, cada día el país invierte tan solo 9 quetzales con 65 centavos para garantizar los derechos de la niñez, como la salud y la educación. Esto sitúa a Guatemala como una de las 5 naciones de toda América Latina que menos gasta para proteger a sus niños y niñas. De acuerdo con el reporte, por ejemplo, el Ministerio de Salud solo destina el 9% de su presupuesto para frenar la desnutrición aguda entre menores de 5 años. Yo voy a decir que es un Estado que no se preocupa. Y las compañeras dijeron hace un momento que un programa que se llama Programa de Salud Materno-Infantil y Desnutrición fue al que le quitaron dinero durante el COVID, cuando se incrementó en más de 20,000 casos, los casos de desnutrición aguda en Guatemala. Entonces, si ya el Estado, el gobierno, le quita a un programa relevante para la niñez, como es la mortalidad y como es la desnutrición, y se la da a COVID, que tenían 11, 12, no sé cuántos programas millonarios de los cuales no se ejecutó mayor recurso. Mire,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recién confirmó el 6º caso de viruela del mono en el país. Se trata de un hombre de 31 años, residente del departamento de Guatemala. El paciente informó que inició con síntomas el 15 de agosto del año en curso y con él suman 6 casos confirmados, de los cuales 2 se encuentran recuperados. 9 pacientes más han sido descartados. Profesionales monitorean la evolución de este nuevo paciente confirmado y han iniciado la investigación epidemiológica al respecto. La viruela del mono es una enfermedad que se puede transmitir por contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel, mucosas o con material contaminado como ropa de cama o toallas, así como superficies utilizadas por personas enfermas con virus del mono. Cambiamos de tema porque el Congreso de la República archivó la controvertida ley de ciberdelitos que fue aprobada el 4 de agosto, lo que significa que ya no será enviada al Ejecutivo y tampoco cobrará vigencia legal. En una sesión que duró casi 4 horas, los diputados aprobaron las objeciones presentadas en contra de la ley de ciberdelitos. Tomaron la decisión con 112 votos a favor, 16 en contra y 32 ausentes. Las objeciones las plantearon 5 diputados oficialistas, quienes argumentaron que la ley podría generar interpretaciones diversas. Luego de la votación, uno de los parlamentarios que introdujo las objeciones pidió que se presentara otra iniciativa para combatir la ciberdelincuencia. A pesar de que estoy claro que este país necesita una legislación que aborde esta problemática, que pretendía, esta pieza legislativa lo que pretendía era dotar al Estado de condiciones para enfrentar a la delincuencia organizada. El decreto que los congresistas aprobaron el 4 de agosto recibió críticas de sectores y expertos que señalaron que vulneraba la libertad de expresión en plataformas digitales y redes sociales. Algunos incluso pidieron al presidente Alejandro Yamatei que la vetara. Por ejemplo, asociaciones de periodistas afirmaron que la ley promovía la censura y podía criminalizar las investigaciones de los medios. En la sesión de esta tarde, el Congreso también iba a discutir otro grupo de objeciones presentada por diputados opositores. Estas no se debatieron porque la ley quedó archivada luego de la primera votación. Con imágenes de María René Barrientos y Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Los asaltos al transporte público en los últimos meses se han incrementado. Estadísticas de este año de la PDH contabilizan más de 2 docenas de fallecidos a raíz de esto. Estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos registran que los asaltos o extorsiones al transporte público se han incrementado este año. La estadística refleja que en lo que va del año, pese a que hubo un arranque de la economía un poco lento, han habido 28 personas que han perdido la vida vinculadas al tema de transporte. De estos han sido 6 los pilotos de transporte exurbano y microbuses que han sido asesinados. Ayudantes van a esta fecha 4. El tema de pilotos de taxi ya se supera la cifra de 8 taxistas, de pilotos de microbús 1 y mototaxistas 9 en lo que va este año registrado. O sea, 28 personas que han perdido la vida vinculadas al tema principalmente de las extorsiones, y ahora se suma algo más que sería las extorsiones al transporte escolar. En 12 años en el país se han contabilizado 2.188 personas fallecidas víctimas de la violencia en el transporte público, donde una gran mayoría han sido los pilotos y ayudantes, pero también se reporta a usuarios. Desde el año 2010 al año 2022, es decir, en 12 años, 11 años y medio, se han registrado cerca de 479 personas usuarias del transporte colectivo que han perdido la vida en hechos violentos, ya sea por oponerse a ser asaltados o ataques directos o balas perdidas en ataques hacia pilotos por el tema de extorsión. PDH señala que los asaltos en su mayoría suelen ser en horas de la madrugada y noche. 3 áreas suelen ser las más recurrentes. Una es en la CA1 Occidente, en donde realmente es lamentable este tipo de operación de bandas en el trayecto de Chimaltenango al Quiché, incluso hacia Huehuetenango, en horarios principalmente de la madrugada o en horario de la noche, ya avanzada la noche, o en horas valle, generalmente cuando hay poco pasaje que viajan en los autobuses. La Costa Sur también tiene este tipo de problemas en una medida, aunque hubo varios años en los cuales se disminuyó considerablemente, y en la salida oriente, que es la que menos ha registrado esto, salvo
algunos autobuses en horas de la madrugada, en donde no necesariamente se daban violaciones sexuales, pero sí algún tipo de asaltos, principalmente en buses que se dirigen o vienen de Antaverapaz. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Diviértete tranquilo, con la buena experiencia de estar asegurado. CFS, Corredores de Seguros, presenta. Conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Mariano Ujpan nos envió un video para mostrar el caos que ha causado el desborde de un río en la aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepeques, en el kilómetro 136, CA2 de la ruta al Pacífico. Esto como consecuencia de las torrenciales lluvias que se registran en las últimas horas en esta región. Estamos en aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepeques, en el kilómetro 136, CA2, ruta al Pacífico. Lo que es el paso aquí del río Coche, que le llaman, está completamente colapsado. Las filas de vehículos ya tienen como 5 kilómetros de cola en ambos sentidos. Aquí estamos en ruta a la capital y por el otro lado estamos lo que viene de Mazatenango. Vean ustedes, está totalmente colapsado. Las constantes lluvias que se registran en el suroccidente del país está causando preocupación en los residentes del caserío Los Encuentros en Chicacao, Suchitepeques. En este lugar, el río Cutzán muestra una importante crecida que podría alcanzar el puente colgante de la comunidad. Diviértete tranquilo, con la buena experiencia de estar asegurado. CFS, Corredores de Seguros, presentó. Vecinos de un sector de Xela rechazan actividades por Xelafer 2022. Además, tenemos novedades en el caso La Línea en Torre de Tribunales. Ya volvemos. Estamos de regreso. Julio Rogelio Robles Palma, ex administrador del puerto Quetzal, es el primer acusado en declarar para exponer pruebas y desvanecer la acusación del Ministerio Público en el juicio del caso La Línea. Los acusados se están preparando. De 30, por lo menos 15 pasarán al estrado a declarar ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, entre ellos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En el caso de Robles Palma, en la audiencia de este miércoles expuso auditorías de la Contraloría General de Cuentas que se hicieron en Puerto Quetzal y no se detectaron irregularidades. Además, expuso los sistemas de importaciones que se usaron en 2014 y 2015. Un grupo de jubilados del Ejército de Guatemala protestó esta mañana frente al Congreso de la República para exigir que los diputados los incluyan en la iniciativa 6091. Este proyecto de ley estipula un bono de 1,000 quetzales mensuales para los jubilados del Estado sin importar la institución. Según cálculos de los manifestantes, hay alrededor de 6,000 veteranos afiliados al Instituto de Previsión Militar. En la protesta afirmaron que no ha habido una respuesta de los diputados hasta el momento, por lo que decidieron salir a las calles. Es una adición que se hizo a la 6091, porque nosotros inicialmente lo que queríamos era que se hiciera una enmienda a la 6091 y que se agregara a los jubilados del Ejército de Guatemala. Vecinos de la zona 9 de Quetzaltenango cuestionan la decisión de la municipalidad de utilizar un predio baldío cercano a colonias residenciales para organizar los conciertos de Xelafer 2022. Ante el anuncio de la municipalidad de Quetzaltenango de llevar a cabo los conciertos de Xelafer 2022 en terrenos de la gremial de Trigueros, contiguo a la colonia La Floresta, zona 9 de esta ciudad de Quetzaltenango, el COCODE y los vecinos de este residencial le exigen a la municipalidad de Quetzaltenango trasladar esta actividad a otro lugar y respetar el plan parcial de ordenamiento territorial que rige a esta zona. A mí me extrañó demasiado el día de ayer, donde vi las declaraciones de la señora concejal Katia Minera, donde decían que iban a utilizar ese terreno. Y me sorprendió porque desde el año 2020, de enero del 2020, en el diario oficial se publicó el reglamento de la colonia y hay un artículo en donde nos ampara y nos dice que en ese
terreno no se puede hacer ninguna actividad. A nosotros nos extraña sobremanera que la municipalidad no cumpla los reglamentos y ellos quieren que el vecino cumpla, pero ellos serían los primeros en poner el ejemplo de cumplir los reglamentos que ellos mismos crearon. Afectaría a los vecinos porque serían días que no podrían dormir ni conciliar el sueño y tenemos que tomar en cuenta que esta colonia en un 80% son viviendas familiares. De llevarse a cabo los conciertos, los vecinos advierten que el orden sería alterado en esta zona con hechos de violencia y disturbios. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Top. Centros de salud están abandonados, esto denuncian vecinos, y al volver de la pausa le contamos dónde ocurre esto y qué dicen autoridades. Estamos de regreso. Francisco Coma, ministro de Salud, y Gerardo Hernández, viceministro de Hospitales, visitaron este miércoles los hospitales regional de Occidente y temporal de COVID-19 en Quetzaltenango. Sin embargo, el ingreso a los medios de comunicación fue prohibido. Incluso agentes de la Policía Nacional Civil custodiaban a los funcionarios. Pese a que periodistas insistieron en ingresar al lugar, la comunicadora del Hospital Regional de Occidente, Carmen Cajim, explicó que la actividad estaba a cargo del Ministerio y de este centro asistencial y que por falta de tiempo los funcionarios no darían declaraciones. Y vecinos de Puerto San José aseguran se están viendo afectados por el desabastecimiento de medicamentos e insumos en el centro de salud de la localidad, debido a que al llevar a una persona enferma tienen que comprar las jeringas, gasas, alcohol, guantes y en algunos casos hasta anestesia, porque según quienes atienden en este centro asistencial carecen de ellos. Este es un centro de atención permanente que atiende las 24 horas, muy utilizado por los vecinos debido a que es el único centro asistencial público disponible. A decir de los afectados, es el turno de noche cuando se cometen estos atropellos. Aquí en el centro de salud, a uno lo dejan morir, usted. Piensa que uno no tiene dinero y lo primero que le dice el doctor, si uno viene con una herida sangrando, le dice que tiene que ir uno a la farmacia a comprar el hilo y la aguja para que lo cosan. Y también cuando quieren una inyección, lo mandan a comprar uno las inyecciones porque no tienen ahí, dicen, no sé por qué. La directora admitió que hay carencias de algunos insumos para tratar enfermedades especiales y es cuando se pide el apoyo a los familiares de los pacientes, indicando que para ello han instruido a la población a tener un pequeño ahorro para atender estos casos. Y entre nuestros planes de emergencia, pues siempre le decimos a la población de que siempre deben de tener un guardadito o una caja chica para cubrir algún gasto adicional que se presente en el caso de que nuestro centro de salud no cuente con los insumos. Ante estas denuncias, lo que asegura la directora del centro de salud es que la atención se garantiza a toda la población. En ningún momento nuestro centro de atención permanente pues ha negado la atención a ningún usuario. La atención ha sido siempre de 24 horas, 7 días a la semana. Se han atendido las diferentes emergencias que se han presentado. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y en otras novedades, un dron efectuó vuelos de prueba en Amberes, en el este de Bélgica, para transportar tejidos humanos de un hospital a otro. Una experiencia inédita en Europa que podría permitir ganar un tiempo preciso al usarse en operaciones. Este dron transporta tejidos humanos de un hospital a otro. Efectuó sus primeros vuelos de prueba en Amberes, en el este de Bélgica, una experiencia inédita en Europa que podría permitir ganar un tiempo preciado al usarse en operaciones. El aparato, pilotado por la compañía flamenca Helicus, se trasladó 800 metros en 4 minutos. En el interior de un tubo acoplado al dron viajaba un frasco con tejido humano potencialmente cancerígeno que debía ser analizado en el laboratorio del segundo centro. El cirujano está esperando los resultados. Esto se debe a que lo que vemos en el microscopio orientará al cirujano a sacar más tejido del paciente o no. Así que tiene que ser dentro de los 30 minutos después de sacar el tejido del paciente. Por ahora, Helicus es la única compañía comunitaria que ha recibido la autorización de Bruselas para volar drones con fines médicos sobre una ciudad y pilotados de forma remota fuera del campo de visión del operador.
Las pruebas se han adelantado a la aprobación de una nueva normativa europea que se espera que llegue en 2023 para generalizar este medio de transporte de tejidos humanos. El presupuesto tiene que ser aplicado de la manera más eficiente y, por tanto, lo que está ocurriendo es que los hospitales colaboran cada vez más. Están centralizando su costosa estructura médica y técnica. Y sin embargo se produce una desconexión entre los laboratorios que solían estar en cada hospital a la hora de estar centralizados. Pero para el uso rápido se necesita un sistema logístico rápido. Y ahí es donde entran los drones, porque somos rápidos, pero también la variación alrededor de ese promedio de tiempo es menor. Por ahora, solo está sobre la mesa transportar muestras para análisis, pero el ICUS ya considera la posibilidad de transportar sangre e incluso órganos para un trasplante. Aunque eso llevará años, ya que con más volumen habría que añadir al aparato elementos de enfriamiento. La Conred contabiliza en Villanueva 47 áreas de alto riesgo, donde 44 de estas son propensas a deslizamientos. Una de estas es la comunidad 5 de enero en Villalobos 2, que según la coordinadora, desde 2001 está declarada como zona de alto riesgo. Andrea Domínguez nos da los detalles. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya ha realizado varias evaluaciones a la colonia 5 de enero ubicada en Villalobos 2 en Villanueva, que este fin de semana registró un deslizamiento de tierra que se llevó por completo el único paso que se encontraba en este lugar a al menos 65 viviendas que han quedado incomunicadas y donde vecinos construyeron un puente provisional. Sin embargo, la Conred desde años atrás ha hecho diversas evaluaciones a este punto y ha señalado que el lugar se ha declarado inhabitable. Se tienen establecidos 44 zonas establecidas como susceptibles a deslizamientos y también 3 zonas susceptibles a inundaciones. Además de eso, se han entregado ya 7 estudios aproximadamente a las autoridades locales donde se han determinado que esta zona es susceptible a deslizamientos. Cuando hablamos de esta zona, precisamente nos referimos a Villalobos 2. ¿Desde qué año han hecho ustedes estas recomendaciones y qué dicen estas recomendaciones? Bueno, estamos hablando que el acuerdo gubernativo fue desde el 2001, adicionalmente a esto tenemos estudios en el 2007, 2018 también, 2014 también, en donde se han dado a conocer las autoridades diferentes recomendaciones, como por ejemplo que esta área no debe ser habitable, también en los diferentes puntos de deslizamiento también se da las recomendaciones como por ejemplo tareas de mitigación, como la reforestación, también la creación de taludes, para también la carga pluvial. Con estos dictámenes emitidos por parte de la Conred, todavía se está a la espera de una última evaluación que han realizado al área con el objetivo de determinar cuál es el siguiente paso a seguir para que las autoridades también de la Municipalidad de Villanueva puedan tener una hoja de ruta para poder empezar a intervenir en este lugar. Sin embargo, allí las familias siguen corriendo riesgo, pues hay al menos 2 viviendas que se encuentran a punto de caer al gigantesco barranco de al menos 15 metros de profundidad. Mientras tanto, el continuar pasando por este puente improvisado que está construido con parales, alambre y tablas sobrepuestas sigue siendo un peligro para los vecinos que siguen esperando la ayuda de las autoridades de la municipalidad sin que hasta este momento se tenga una fecha exacta de cuándo esto ocurrirá. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Finalizamos esta emisión con este adorable video. Vea cómo este bebé pasa un momento de risas y diversión junto al perro de su casa de raza husky. Se ve como su fiel amigo de 4 patas da varias vueltas para hacer reír al pequeño de la casa, mientras que otro perro de color negro solo los observa jugar. Según los papás del bebé, tienen muchas esperanzas de que se vuelvan los mejores amigos. Que tengan la mejor de las noches.